quisiera proponer en el cuarto punto, y que sí, quizás lo vamos a discutir al final, pero para que no se nos olvide, plantear el mecanismo de evaluación que yo pues estoy empujando a que sea un ensayo escrito sobre la temática que ustedes están trabajando. Probablemente tengan otro tipo de proyectos ustedes, pero bueno, vamos a ir dialogando. De hecho, el texto de Silvia Rivera Cusicanqui empuja a escribir sobre las diversas y plurales imágenes e iconografías con las que trabajamos, y por eso yo quiero proponer que, o me gustaría más bien que hubieran ensayos escritos al respecto de que esté reflexionando generalmente esta temática, pero vamos a irlo discutiendo y lo vamos a dejar para la última sesión, aunque quisiera enunciarlo desde el principio. Entonces, si quieren, por favor, les voy a pedir una presentación general, pues su nombre y el proyecto en el que están trabajando o algún otro asunto fundamental sobre su investigación o su proyecto. Entonces, ya dejé de compartir y ahora, si quieren, como es demasiado nueva el mecanismo, yo no sé cómo ustedes le han hecho, pero yo veo aquí ¿Cómo te varios van nombres. apareciendo los ¿Puedo nombres pedir? ahí? Sí, claro. Entonces, como maestra de primaria, puedo llamar a los nombres y decirles, a ver, María Cristina Ascunta Rivera, ¿podría usted presentarse? Días, profesora Gladys. Buenos días a todos. ¿Sí me escuchan? Sí, claro. ¿Podrías activar el video, María Cristina? Eso es bueno que, o sea, activemos video cuando estemos hablando para podernos ver. Entonces, solo activar micrófono y video cuando vamos a hacer participación. Ya, ahí. Uh-huh. Bueno, muy buenos días con la profesora, buenos días con todos, buenos días a Liliana Villescas, qué gusto volver a verla. Mi nombre es María Cristina Ascuntar, soy diseñadora industrial, trabajo como docente en la Universidad de Nariño en Pasto, que es la ciudad donde vivo, y mi tema de investigación es sobre la cultura culinaria, sobre el patrimonio. Laura, que ya la he conocido, pero no la he conocido en este plano de presentación. Ya. Bueno, yo soy Laura García, estoy también en cuarto semestre de la maestría, soy comunicadora social y mi trabajo va más orientado hacia cómo representar las prácticas culinarias de las cocinas, de algunas cocinas del paisaje cultural cafetero. Y esta representación, pues hacerla de modo en sonido, a través del paisaje sonoro. Uh-huh. Muchas gracias, Laura. Vale. Ahora, Carlos Álvarez, por favor. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, un saludo para todos. Mi nombre es Carlos Álvarez, soy comunicador social y periodista. En esta maestría he decidido tomar el tema de investigación basándome en un género nuevo que se llama News Games. Estos News Games es una fusión o una combinación entre videojuegos y periodismo. Es como indagar cómo los videojuegos entran a colaborar en el campo del periodismo para hacer esa transmisión de información y aportarle a los medios tradicionales en esta evolución tecnológica que hemos tenido a lo largo de los últimos años para encontrar unos nuevos medios para contar historias. Entonces, mi investigación la estoy realizando
en las academias o en las facultades y programas de periodismo del Eje Cafetero, donde estoy ahorita mismo en la etapa de recolección de información, tratando de hacer una radiografía de cómo está el tema entre estos programas de comunicación y periodismo, si los conocen, si no los conocen, el porqué de la situación en la que tal vez se encuentran en estos momentos y posteriormente, espero a final de este mes, hacer otra etapa de recolección de información con los estudiantes de periodismo, haciendo un pretest sobre estas temáticas, posteriormente presentando un News Games o un videojuego experimental que yo mismo he podido crear, y finalmente haciendo otra test a los estudiantes para confirmar ciertos aspectos o ciertas hipótesis que he planteado en mi documento de investigación. Entonces estoy como en esa etapa de la recolección de información, ya tengo un avance en mi proyecto de investigación y pues básicamente esa es como la temática, es como indagar un poco cómo entran los videojuegos en el campo de la información, más específicamente acá en el área del eje cafetero inicialmente. Entonces es básicamente eso. Carlos, puedes habilitar tu cámara. Yo sé que las conexiones son difíciles, pero pues les pedí el favor porque pues ya también es difícil, tan impersonal, pero este medio, entonces es bien importante que cuando hagamos presentación o hablemos, pues habilitemos la cámara para que la profesora nos pueda conocer. Sí, profe, yo les pido disculpas, pero se me dañó la cámara. Yo creo que ahorita en la tarde tengo que salir a conseguir una cámara porque la del portátil definitivamente se dañó. Ah, eso es bien importante. Ok, muchísimas gracias. Gracias. ¿Le podría pedir a Paula Bermúdez? Soy yo. Muy bien. Hola, Profesora, buenos días. A mis compañeros también buenos días, a Liliana, a Laura. Feliz de estar nuevamente en el módulo estudiando. Bueno, todo para decirte que estuve hace 2 años y medio en Guatemala y me pareció un país espectacular, súper bonito. Entonces me dio mucha alegría cuando empecé a leer los textos y sobre todo lo del Guapi, porque me parecía, o sea, me trasladaba a ese momento en el que estuve allí en Guatemala. Me parece que es una prenda extremadamente hermosa. Y bueno, mi tema de investigación es acerca de, o más bien, pues como la comunidad que estoy trabajando son mujeres desplazadas del Pacífico colombiano. Entonces lo que quiero hacer con esto es empezar a estudiar o a evidenciar más bien sus procesos de sororidad, cómo se sostienen y cómo se apoyan ellas en unos territorios que no son los suyos, cómo esa cultura del desarraigo se va volviendo más bien una hibridación y una transformación pues de implementar esas nuevas culturas de los territorios donde llegan. Estoy trabajando con una comunidad específicamente en la ciudad de Armenia, yo soy de Armenia, y la idea también es que esta resignificación de culturas, saberes y ancestralidades de estas mujeres del Pacífico colombiano pues sean evidenciadas a través de algo que yo he nombrado hábitat colaborativo, que es casi como un metaterritorio, como lo diría la doctora Carolina Salguero, que es como unos territorios de la imaginación, que no solamente son lugares físicos, sino también están en línea o en ciertas virtualidades. Con esto poder lograr unos procesos de localidad, donde nuevamente espero que esto ayude a la resignificación de esas culturas y esos arraigos que se han perdido por el desplazamiento forzoso. También contarte que soy arquitecta, soy profe de arquitectura, como me escuchabas pues ahora al inicio,
pues, de la sesión, en proceso de adaptarme a poder dar clases tan del hacer en un entorno tan virtual, pero bueno, creo que ha sido una experiencia bien importante y bien enriquecedora. ¿Y estás en la maestría o en el doctorado? Estoy en la maestría. Ya, muchas gracias, Paula. Muy A amable. ti, profe, muchas gracias. Bueno, ¿le puedo pedir a Margarita hacer? Hola, buenos días. Hola a todos. Un gusto saludarlos. Mi nombre es Margarita Ríos. Acer es por el computador, ¿ok? Ah, perdón. No hay problema, sé que está saliendo así. Bueno, como les decía, pues mi nombre es Margarita Ríos. Yo vivo en la ciudad de Manizales. Soy docente en la Universidad Autónoma de Manizales. Y estoy en el segundo semestre del doctorado. En este momento me encuentro como tratando de organizar la idea o el tema sobre el cual va a girar mi proyecto del doctorado, que es sobre los usos del vestido en la vida cotidiana. Estaba pensando como en la cotidianidad actual, pero en la cotidianidad actual está muy complejo el asunto, entonces es más como en la vida cotidiana, hacer unas comprensiones de el por qué nos vestimos como nos vestimos, para qué nos vestimos, y todo ello a partir de las funciones del vestido. Ese es el asunto sobre el cual está girando mi propuesta. Muchísimas gracias, Margarita. Muy amable. Margarita Ríos. Profesora, qué pena, yo hago una intervención corta y es para poder ayudar con los nombres, que eso pues es una ventaja para la profesora. Si ustedes colocan en el cursor en los cuadritos donde salen las fotos o los nombres, se le activan 3 punticos en un cuadro azul. Si hacen clic en esos 3 punticos, ahí les da la posibilidad de renombrar. Entonces ya pueden colocar su nombre completo. Porque veo que hay un Quino, pues que no tenemos ni idea el nombre, entonces eso sería muy bueno renombrar las pantallas, los cuadritos. Muchas gracias. A usted, muchas gracias por la sugerencia. Adriana Bastidas, por favor. Hola, buenos días. Mucho gusto. Bueno, yo también estoy, igual que Cristina, estoy en Pasto, Nariño, al sur de Colombia. Yo también tengo la beca del Bicentenario, que es la que comentaba Cristina, y bueno, digamos que esta beca tiene como varias condiciones. Una es desarrollar el proyecto en Nariño, en el departamento, otra que sea de carácter aplicativo, y en mi caso pues está vinculado a un tema que es empresas innovadoras, ¿cierto? Yo estoy en el doctorado también, en primer semestre. Mi tema pues es trabajar con artesanos, y lo que yo propongo es mi pregunta pues digamos es cómo vincular el capital humano artesanal para generar unas propuestas novedosas en los talleres artesanales. Entonces, cómo vincular pues, todo ese conocimiento y generar unos procesos de innovación, digamos así, para los talleres. Esa es la propuesta que tengo. Muchas gracias, Adriana, muy amable. Gracias. Elkin Hurtado, por favor. Hola, buenos días. Hola. Hola, buenos días a todos. Profesora Gladys, buenos días. Hola, Bueno, mi nombre es Elkin Hurtado. Yo estoy en la ciudad de Bogotá. Yo soy diseñador y me encuentro en la maestría. Yo lo que vengo trabajando es la relación entre diseño y política, y vengo enfocándome en qué estrategias, qué métodos puede usar el diseño para plantear políticas públicas. Generalmente, y lo vengo trabajando en una comunidad de gestores y creadores culturales que se dedican a hacer festivales. Entonces estoy indagando cómo, por medio de herramientas de creación o de co-creación, el diseño puede influir en la creación de políticas públicas. Muchas gracias, Elkin. En la maestría, dijo, ¿no? En la maestría. Muchas gracias. Ahora, Juan David Mira.
Bueno, buenos días, profesora Gladys, buenos días, compañeros. Pues, ¿qué te cuento, Gladys? Yo soy profesor universitario, diseñador industrial y diseñador de vestuario. Y en este momento mi tema de investigación, pues, de trabajo para la maestría, que es el mismo en el que me desempeño, es el concepto de funcionalidad del vestido y por qué este es un problema para el diseño en general, ¿cierto? Nombrar que existe un artefacto funcional y que daría pie a discusiones como pensar que el diseño podría trabajar artefactos no funcionales o el problema de contextualizar la función ante los problemas estéticos de la apariencia que presenta la moda. Entonces creo que esa es mi línea de investigación, básicamente. Muchas gracias, Juan David, muy amable. Con gusto. Y nos falta Camila Pastaza. Sí, por acá estoy. ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, profe, mi nombre es María Camila Pastaz Riascos, yo vivo en la ciudad de Medellín, soy diseñadora de vestuario de la Universidad Pontificia Bolivariana, donde también soy docente, soy compañera de trabajo de Juan, también somos pues compañeros de la maestría y de la línea Interrelación Diseño, Arte, Ciencia y Tecnología. Estoy en último semestre de la maestría. Y mi temática, pues ya mi tema y mi trabajo de investigación tiene que ver cómo las digital tech, entendidas como inteligencia artificial, big data, blockchain, analytics, transforman la relación que hay entre cuerpo y vestido, manejando el concepto cuerpo-vestido, y eso qué implicaciones genera para la teoría y práctica del diseño en Colombia. Entonces, cómo también eso meterlo en el proceso de diseño, también pues desde mi ser docente, eso cómo empieza a generar unas implicaciones para los diseñadores, para la enseñanza del diseño, ahorita pues como que ya está, pues ya se está entrando a la fase de plantear metodología, se está ajustando el protocolo, entonces, bueno, también muy dispuesta para aprender mucho. Muchas gracias. Muy amable. Camila. Falta... Federico Zapata, no. No, falta Paula López. Paula López. Falta Paula López. Sí, muchas gracias. Paula López. Buenos días, profesora y todos. Yo soy Paula López Chica, soy comunicadora social y periodista. También tengo pues mi especialidad en proyectos, en el tema de formulación y ejecución de proyectos. Trabajo en la Universidad de Caldas, en el área de la Vicerrectoría de Proyección Universitaria, y estoy, bueno, no sé muy bien en qué semestre estoy porque tengo una, como que tengo un proceso en cambio de currículo, entonces creo que es como cuarto, quinto semestre del doctorado en diseño. Mi proyecto tiene que ver con las relaciones que se dan en Manizales, la ciudad donde vivo, entre la academia, las industrias culturales y la creación digital, basadas en procesos como de cooperación, co-creación y colaboración, desde una lógica centrada en la sostenibilidad como eje fundamental. Manizales tiene algunas particularidades que se dan como entre todo esto que la caracteriza como ciudad universitaria, ciudad cultural, ciudad de conocimiento, de aprendizaje. Hay una relación muy fuerte entre la educación, sobre todo la educación superior, la academia, el pensamiento de la educación superior, la cultura y todo lo que tiene que ver con patrimonio y con creación y ejercicios que se dan con eventos o con iniciativas que se tienen desde muchas áreas, desde la creación, que hay un movimiento fuerte, y todo esto hoy enmarcado como en las leyes nacionales, y hay muchos ruidos, y yo quiero indagar desde posibilidades que hacen que Manizales pueda considerarse o no como un distrito creativo, pero desde un modelo muy alternativo que surge desde esa relación que puede darse a largo plazo pero una relación real entre la academia, las industrias creativas y la creación digital. Esas son como las categorías que indago.
Muchas gracias. Gracias. Laura, ¿me ayudas tú? Ya terminamos, ¿verdad? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias a los 13 participantes que tengo aquí registrados. Pues hay una pluralidad de temáticas que me imagino que sus seminarios son bastante ricos en el sentido de la pluralidad de los temas que están explorando. A ver si aquí me llega un chat. Ahora, yo quiero presentar una, permítanme, voy a buscar otro lugar para compartir pantalla. Aquí estamos. Yo considero que la mejor manera de poder hacer una clase de esta naturaleza es tener un PowerPoint. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Y como bien me presentó la compañera al inicio, pues yo investigo sobre política comunal, entendiendo por política comunal a las distintas, plurales e históricas formas de gestionar la reproducción de la vida en sociedades indígenas. Y tiene una serie de características. Yo creo que es importante como hacer una serie de caracterizaciones iniciales acerca de lo que estamos comprendiendo como política comunal. Han habido varias escuelas que han pensado lo comunal o lo indígena. Primeramente hubo una escuela y bueno, yo me formé en México en el doctorado y bueno, hay una vieja y canónica escuela de antropología que se dedicó a pensar y a investigar el mundo comunal y creo que hizo bastantes y muy sustanciosos aportes para pensar pues la complejidad de la vida comunal, la base material de su sustento y los elementos de memoria, historia oral, que pues permite no solo pensar el pasado, sino vislumbrar el futuro. Digamos que ahí encontramos una rica escuela que piensa el mundo indígena, pero también hubo otra corriente bastante hegemónica que pensó el mundo indígena a partir de uso y tradición y costumbre. De hecho, estos son uno de los adjetivos que más son reiterativos y que vamos encontrando en las descripciones teóricas al respecto de lo indígena o de lo comunal. Entonces, a esta escuela que asoció el mundo comunal indígena como algo prehistórico, algo arcaico, algo del pasado, algo que se sustenta en uso, costumbre y tradición, ha sido interpelada, digamos, ha sido interpelada por varios investigadores, incluyéndome yo en esa corriente de investigadores indígenas y no indígenas que han interpelado esta interpretación sobre la interpretación canónica de que es uso, costumbre, tradición o repetición, arcaico, prehistórico. Entonces, el texto que mandé como lectura, el de Silvia Rivera Cusicanqui, pues presenta un universo complejo y un universo en el cual ella está dando cuenta de largas cadenas comerciantes de larga duración, dice ella. Bueno, es un texto pensado para los Andes y está pensando en comunidades indígenas a finales del siglo XVIII y sus largas cadenas de comercio, de que comerciantes de La Paz o de Cochabamba viajaban a Buenos Aires, al virreinato de La Plata, permanentemente. Entonces hay una serie de interconexiones. Además, también hay varios textos y estudios que muestran las rutas de los viajeros y comerciantes indígenas que recorrían 2, 3 o 4 países en los continentes, no únicamente en Latinoamérica, sino también en varios lugares de Asia.
Quizás uno de los ejemplos más cercanos que se pueden tener en los Andes es el de los comerciantes otavaleños. Seguramente ustedes los han visto, las oportunidades que he tenido de estar en Bogotá y en algunas otras ciudades colombianas, es notable la presencia de los comerciantes otavaleños, que son textileros en principio, comerciantes de textiles en principio, y después eso lleva a una serie de pluralidad de elementos como la internacionalización de la comida quichua de esa región del Otavalo, para aquellos que están estudiando este patrimonio gastronómico, y también todo un movimiento musical que han establecido, no únicamente en Bogotá. Entonces, a eso me voy a referir yo, a esa complejidad, a esa estructura histórica política que produce la organización de la vida, que diseña la organización de la vida. Es decir, hay una forma y una estructura de vida comunal que ahora voy a proceder a dar sus características. Creo que es muy importante tomar en cuenta la noción de abigarramiento de nuestras sociedades en todo el continente. Esta noción de abigarramiento o de abigarrado es un concepto que ha trabajado un filósofo boliviano que se llama René Zavaleta, y que en los textos de Silvia Rivera Cusicanqui está bastante actualizado y recuperado. Zavaleta, y después Cusicanqui y varias gente más, está comprendiendo esta noción del abigarramiento, de lo abigarrado, como la superposición de estructuras sociales. Es decir, hay una estructura en Colombia o en los Andes, hay una serie de estructuración social a partir de formas de organización ligadas al Estado. Los conceptos como ciudadanía, democracia, políticas públicas, dependen de una figura política que es el Estado. Pero en Latinoamérica existen otras figuras políticas previas a la formación del Estado. El AYU, el AMAC, el ATEPL, por nombrar únicamente tres. El AYU me parece que puede estar más cercano al mundo colombiano. Yo no he estudiado, he investigado en Colombia, he estado algunas veces en el Cauca haciendo investigación, pero no tengo, digamos, muchos elementos para mostrar esta estructura territorial que subyace, sobrevive a pesar y en contra del Estado. Dice este autor entonces que, y utilicemos el caso boliviano o peruano, esa gran región de los Andes estaba estructurada a partir de figuras y estructuras territoriales denominados ayus o marcas. Así como el Estado o la República está dividida y subdividida en repúblicas, departamentos, municipios y comunas, me parece que es la división en Colombia, así existen estas divisiones en marcas, ayus y ainis, que son tres figuras geográficas. Pero esas figuras geográficas contienen y habitan territorio y habitantes, mujeres y hombres, niños, ancianos, que gestionan la vida de una particular manera y que en el momento de gestionar producen imágenes, producen figuras políticas deliberativas, pero también imágenes gráficas e iconográficas. Entonces, esta noción de abigarramiento, lo que tiene de interesante y de particular es que describe que existen dobles, triples, cuádruples estructuras. Pensemos, por ejemplo, en las estructuras políticas amazónicas, que quizás nos centramos muchas veces únicamente en pensar la estructura comunal indígena parecida únicamente en el altiplano o existente únicamente en los altiplanos donde hay alta densidad de población indígena, pero en lugares donde la densidad está difuminada, como en el mundo amazónico,
la estructuración del mundo geográfico y territorial va a ir variando. Entonces dice Zavaleta, en este continente la figura política es de sociedades abigarradas, es decir, de una sociedad estatal, de una sociedad comunal, de una sociedad amazónica, que no únicamente se distingue por diferencias culturales, sino que fundamentalmente se distinguen por estructuras de gestión de la vida. Creo también que el concepto de cultura ha sido bastante ya interpelado y trabajado desde la noción latinoamericana. El filósofo Bolívar Echeverría, en un texto muy importante, Bolívar Echeverría es un filósofo ecuatoriano que estudió en Berlín y después enseñó muchos años en la UNAM, y era especialista en los textos de Marx. Y entonces escribe varios textos, uno muy interesante entre ellos, bueno, de los más interesantes para mi gusto, es uno que se llama Valor de Uso y Utopía, y después escribe otro texto que se llama Definición de la Cultura. Definición de la cultura en el mundo latinoamericano. ¿Qué significa definir cultura en el mundo latinoamericano? Alejada, digamos, de las definiciones centroeuropeas del concepto de cultura. Seguramente ustedes han escuchado ya de esta tensión que hay entre el traslado de conceptos pensados para la Europa, que son útiles para pensar Europa, pero que encuentran sus límites en una región como Latinoamérica. En esa tensión él está escribiendo este texto de definición de la cultura, y su concepto es: cultura es una estrategia de darle forma a la vida. Es decir, se da forma a la vida cotidiana, según los recuerdos, según la historia, según la geografía, según el alimento, digamos, en esa complejidad y en esa complementariedad es que se da forma a la vida. Entonces, se da forma a la vida en algunos lugares donde el alimento fundamental podría ser el maíz, y uno podría hacer un estudio de Eric Wolf, para quienes trabajan asuntos sobre el patrimonio alimenticio. Eric Wolf escribió un texto muy importante sobre el maíz, y en su introducción él hace cuenta de que hay tres sociedades: las sociedades del maíz, las sociedades de la harina y la sociedad del arroz. Para pensar el maíz, Mesoamérica, el arroz, Asia, y el del trigo, el de la harina, la ciudad centroeuropea. Se le olvidó otros asuntos que él no tenía claro, como las sociedades centradas en la papa, que sería más bien una parte de la andina, las sociedades centradas en la yuca, que también me parece que hay varias sociedades que centran su alimento fundamental a partir de estos tubérculos. No es menor, dice él, no es menor, porque eso significa, depende del tipo de sociedad que sea, depende el tiempo que se utilice para la alimentación, y eso va a significar también la disposición temporal, tanto de hombres como de mujeres, es decir, el proceso de la producción alimentaria va a ir moldeando la cultura de cada una de las sociedades. Esto, digamos, pensándolo en términos de la alimentación, que es base fundamental, pero eso va a suceder también a partir de la manera de cómo se delibera, de cómo se produce la vida en colectivo. Pero volviendo al punto inicial, esta noción de abigarramiento lo que nos muestra es que hay una superposición de sociedades. Una sociedad comunal que centra su alimentación con algún elemento en particular, que estructura su mundo ritual a partir del calendario solar o el calendario agrícola, versus una sociedad que centra su festividad y sus rituales a partir de un calendario republicano, un calendario más centrado en el calendario gregoriano y republicano. Es decir, ese tipo de estructuras van funcionando. Es importante esta noción de abigarramiento porque permite ampliar u oxigenarse o separarse del concepto de mestizaje. Esto se pensó también en uno de los lugares iniciales y que luego se extendió para América Latina, que fue México. Se pensó la idea de un mestizaje, de una fusión. La noción de abigarramiento lo que nos permite es mostrar estas dos estructuras
que tienen sus reglas propias. El Estado tiene sus reglas propias, sus instituciones propias, así como las estructuras comunales también tienen sus reglas propias, sus funciones, sus instituciones. Y la ventaja que nos da Bolívar, René Zavaleta y Silvia Rivera Cusicanqui es que piensan que estas dos estructuras, pensando que son dos o que son tres, no es que funcionen de manera separada, o es que las comunidades indígenas se encuentran no tocadas y que el Estado tampoco se encuentra no tocado. La noción de abigarramiento permite pensar a partir de la superposición que hay muchas veces en escenarios tensos una sobre la otra, y que eso sería la política. La política sería el proceso de tensión entre una estructura comunal y una estructura estatal. Dice este autor que ambas estructuras se moldean. En algunos momentos las estructuras comunales se quedan contenidas en el Estado y se van moldeando, pero en otros momentos las estructuras estatales, que no son parejas, y yo creo que esa es una noción común, cómo funciona la administración pública, la administración de cultura, la producción de políticas públicas en Bogotá, de ninguna manera va a ser igual que en alguna comunidad de Silvia en el Cauca, porque la presencia y la producción estatal no llega con las mismas maneras, no tiene el mismo presupuesto. Entonces, lo que va a suceder es que aparecen estas estructuras comunales y se van moldeando. Es decir, hay una existencia problemática, tensa, coordinada, es decir, en un constante movimiento. Es muy importante pensar siempre el movimiento de las dos, de las tres, de las cuatro estructuras que se están moldeando unas con las otras. Hay tensión, a veces hay acuerdo, y es un acuerdo problemático deliberado, o hay guerra, digamos, poniendo estas tres figuras. Eso creo que nos permite esta noción de abigarramiento. Es preciso pensar de esa manera, porque si no, no podríamos comprender la existencia de estos plurales y potentes mundos comunales que existen con mucha fuerza y que tienen sus propias reglas. Estas estructuras comunales, ya una vez definido esta estructura de 2 o 3 registros políticos al interior de un mismo estado, y esa tensa relación, una vez definido eso, creo que podemos decir que si damos crédito de que hay abigarramiento, podremos comprender que hay existencia de sistemas comunales que producen deliberadamente la vida en colectivo. Es decir, eso que se llama comunidad indígena son sistemas políticos que deliberan y que producen una deliberación colectiva de la vida, una deliberación colectiva del mundo, a partir de una actualización del presente de los momentos históricos. Muchas veces también lo que se dice de estas estructuras comunales indígenas es que tienen una larga memoria, una memoria histórica muy nutrida, muy compleja, pero que creo que esos momentos históricos, esa larga memoria, se actualiza. Es decir, se trae el conocimiento de atrás para ponerlo y actualizarlo en el presente. Obviamente que aquellas memorias del siglo XIX, del siglo XVIII, de principios del siglo XX, sirven como inspiración actualizada porque no se puede replicar, la historia no se repite, entonces no se pueden replicar los mismos momentos históricos o las mismas estrategias históricas. Entonces creo que es muy importante pensar en este proceso de actualización. Por eso podemos ver, seguramente para los colegas que trabajan vestuario, no sé si se enfocan en eso o no, pero en varias sociedades indígenas hay una actualización del vestido, que tiene que ver finalmente con la moda también, una actualización del vestido trayendo tejidos, diseños, iconografías, animales prehispánicos en sus prendas actuales. Solo por decir, por nombrar un ejemplo y por dialogar con las compañeras que hacen este diseño de vestuario y este tipo de temáticas. Creo que es importante entonces tomar en cuenta esta noción y esta capacidad de actualización que yo creo que todas las sociedades la tienen. Yo me centro únicamente en sociedades indígenas.
Ahora bien, es importante también pensar que estas estructuras comunales abigarradas son sociedades que viven no plenamente ligados al capital, aunque están permanentemente agredidos. Es decir, no están plenamente ligados al capital por tres circunstancias. La primera es que hay asuntos que no se compran, como el agua, por ejemplo, el agua que en las ciudades se tienen que pagar una cuota mensual o semestral o bimensual para tener el servicio del agua. En comunidades indígenas no hay, por lo menos en varias regiones del Ecuador, donde sí yo he hecho trabajo de campo, lo que hay es una generación de estructuras de trabajo comunal, lo que en Colombia se denomina también la minga. Hay que reforestar, hay que cuidar las fuentes de agua, hay que adornarlas, hay que limpiarlas, y la gente tiene agua en su casa, pero no tiene que dar un pago, pero sí tiene que dar fuerza de trabajo, es decir, tiene que trabajar, y trabajan todas las familias. Entonces, en ese sentido, no está plenamente ligado al capital. Uno no puede decir que las sociedades no están tocadas por el capitalismo, sobre todo porque hay una serie de potentes circuitos de economía indígena, como los otavaleños, como ya lo mencioné con anterioridad. No está plenamente ligado también al capital, porque el asunto de la tierra en varios lugares, sé que en algunos lugares no, pero en algunos lugares del altiplano guatemalteco y mexicano, la estructura de la propiedad de la tierra es comunal. Es decir, el problema del arriendo, el problema de la hipoteca no existe, porque mientras se tenga una casa y se tenga una chacra, permite que su alimentación no esté plenamente ligada al mercado. Efectivamente tiene que comprar algunas cosas, pero su alimentación no está plenamente ligado al capital, como sí sucede en las ciudades, que todos los días hay que comprar, o en algunas otras ciudades de personas que son migrantes de la ciudad, de los campos, entonces se traen la comida de los campos, entonces ahí se establece otra forma de relación. Entonces, en ese sentido, no es plenamente ligado al capital, porque asuntos tan fundamentales como el agua no está ligado plenamente al capital. El asunto de la tierra está en propiedad comunal y no hay problemas con el asunto del arriendo o el problema de la hipoteca. Y tercero, porque su alimentación no está plenamente ligada. Ahora bien, el que no esté plenamente ligado no quiere decir que no estén permanentemente agredidos. Por eso seguramente ustedes han visto en Colombia, sobre todo, que yo he podido ver algunas manifestaciones de la Guardia Indígena o de los resguardos indígenas, porque están permanentemente respondiendo a las agresiones que uno tiene que estudiar pues con mucha meticulosidad para comprender en dónde está la agresión y por qué hay una manifestación o por qué hay un levantamiento. Seguramente ustedes vieron el despliegue político de sus vecinos ecuatorianos, que fue un levantamiento que se planteó en octubre del año pasado en contra de la reducción de los subsidios a los hidrocarburos, a la gasolina, y que fue un movimiento liderado por comunidades indígenas quichuas que estuvieron más de un mes en las calles. Esas comunidades, era muy particular verlas, bueno, en las asambleas y en algunos otros entrevistas que yo pude estar realizando, cómo las comunidades iban encontrando animales completos, como por ejemplo vacas, cerdos, que les iban dando y que se iban matando, y que se iba preparando la comida de las personas que venían en las marchas. Entonces, en esa complejidad es importante pensar qué es lo que diseña y qué es lo que produce. Así como el colega que está trabajando, la relación entre paciente y creador y estar invirtiendo los roles entre paciente y creador y paciente, creo que uno no podría jugar a esos roles si no tendría claro, digamos, las reglas del funcionamiento de los sistemas psiquiátricos. Eso en diálogo con él para que pensemos que uno no puede pensar el diseño textil o
las figuras que se diseñan en sociedades indígenas si no tenemos claros por lo menos este tipo de consideraciones. Eso se puede ampliar más, podría, digamos, traer mucho más elementos, y creo que el texto de Rivera Cusicanqui nos da bastantes elementos para la comprensión. De hecho, esta complejidad la venía yo trabajando y dialoga con las ideas de Silvia Rivera Cusicanqui cuando distingue la diferencia entre antropología visual y sociología de la imagen. Seguramente vamos a tener tiempo para discutir de manera así detallada el texto, pero este es un texto introductorio, este es un momento introductorio que piensa cuáles podrían ser los lugares o el requerimiento indispensable para pensar el mundo iconográfico, el mundo visual, el mundo de las imágenes, la sociología de la imagen de las sociedades indígenas o de aquellas sociedades que se estructuran comunalmente. Yo voy a seguir hablando y después vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas. A continuación, miren, esto no tuvo la suficiente resolución. Esta es una fotografía en el altiplano guatemalteco de la construcción de un salón comunal. En el mundo altiplánico guatemalteco existe una serie de técnicas e instituciones de trabajo comunal para el bienestar colectivo. Esta es una fotografía que se tomó a principios de los años 80 y me la prestó un compañero que fue autoridad indígena, que era el dirigente comunitario que se encargó de la construcción de este salón comunal. Los salones comunales son lugares deliberativos, los lugares donde se realizan las asambleas, los lugares donde se realizan las fiestas, los lugares donde se realizan las reuniones comunales. Entonces, como era de beneficio colectivo, se hicieron turnos de 45 personas cada fin de semana, se construía cada fin de semana. Es decir, estas personas trabajaban o en las haciendas, en las fincas, como comerciantes, como campesinos, pero los fines de semana tenían que trabajar colectivamente para la realización de este salón comunal. Es un salón de los años 80, de principios de los años 80, se construyó. Cuando se terminó de construir se hizo una gran fiesta de inauguración, pero la guerra, si ustedes sabrán, en Guatemala, al igual que en Colombia, hubo un periodo bastante tenso de guerra, incluso de guerra genocida, y destruyó este salón. Esta es una foto del recuerdo de la construcción, y después esta es una comunidad que fue una comunidad arrasada y no tenemos registros únicamente del recuerdo de cómo fue la fiesta de inauguración. Cuando se acabó, pusieron música, hubo comida, hubo alcohol celebratorio, porque ya existía este lugar. Pero lo que quiero notar es la característica y la energía del trabajo comunal para la realización del mundo colectivo. Muchos historiadores del arte de aquí, del norte, en el centro de México y del norte también, han dado cuenta de la sofisticada técnica de construcción indígena en las iglesias. De hecho, hay una iglesia que se llama Santa María Tulancingo, que tiene una portada que se denomina barroco indígena, donde los constructores en el mundo colonial pues fueron los hombres de las comunidades indígenas. Entonces uno puede encontrar una serie de iconografías y una serie de técnicas traídas del mundo comunal y que fueron incorporados y que fueron traficados en las portadas o en las fachadas de las iglesias. Y esto lo que nos muestra es una cultura de la construcción, cultura de la construcción comunal, donde efectivamente había un maestro de obras, pero que cada uno de ellos iba trayendo, decía el presidente, el señor que fue presidente de la construcción, directivo de la construcción de este salón, de cómo cada uno iba contando sus experiencias en sus trabajos de construcción. El señor que me pasó la foto recordaba la característica de salón con techo
para el calor y paredes para clima de frío. Y decía, bueno, era muy raro porque sí, cuando había mucho calor, se aireaba por el tipo de techo, porque el techo en esa región altiplánica está hecho de teja, pero en el lugares de calor los techos son hechos de palma. Entonces, creo que ahí se mostraban o se combinaban problemáticamente dos técnicas de construcción que fueron construidas de manera abigarrada, para utilizar el término de Zabaleta. Esta siguiente fotografía es una fiesta comunal en un lugar que se llama San Juan Nevaj, en el noroccidente de Guatemala. Es un momento de un baile y si pues ustedes pueden notar, si la fotografía lo permite, al interior hay una serie de personajes disfrazados y es un baile que se llama el baile de la conquista. ¿Sí? No se ve la fotografía. ¿No se ve la fotografía? No, señora. Esa la vi. Se ve, yo sí la veo. Sí, sí se ve. Sí, yo también la veo. Sí, sí se ve la fotografía. Yo creo que es tu internet. Ya la vi. Muchas gracias. Gracias. Esta es una fotografía del día del 6 de enero, que es una fiesta ritual muy importante, y que tienen rememoraciones del baile de la conquista. Aquí en el altiplano hay una serie de relatos prehispánicos y de relatos indígenas que narraron cómo fue la conquista. Entonces hay una representación, podríamos decirle teatral, con sus 5 letras, aunque ellos dicen que es una representación que no es teatro, sino que es de memoria. Efectivamente es de teatro, pero ellos prefieren llamarlo de memoria, sobre la narración de cómo sucedió la conquista, y están, digamos, bailando. Por lo tanto, en el baile y en el juego, a veces ganan los conquistadores y a veces ganan los indígenas. Va a depender, y digamos que del resultado de cada baile va a depender el futuro y la energía que se venga para ese año, porque es un baile del 6 de enero, que está a punto de terminar el año indígena, que el año indígena termina, el año del calendario maya, termina el 19 de febrero. Entonces es premonitorio. A mí me parece que esto se parece también a aquellos ritos que hay en Perú, en este momento no recuerdo su nombre, Jaguar Fiesta, la Jaguar Fiesta. Cuando en algunas regiones del Alto Perú, un toro y un cóndor pelean. Hay toda una ceremonia en que tienen que preparar al cóndor o preparar al toro o a la vaca, al ganado más bien, independientemente de cuál sea el sexo del ganado. Lo preparan y van a amarrar. Es un juego bastante cruel y bueno, dependiendo de su concepto de la crueldad. Amarran al cóndor al cuello del toro y luego lo sueltan y ellos están peleando y se están liberando y están peleando, y es un juego, es un ritual, es problemático, es agonístico, y dependiendo del resultado de si gana el toro o si gana el ganado, eso será premonitorio para el año siguiente o para los días siguientes o para los acontecimientos siguientes. Entonces, digamos, hay una capacidad de actualización y de saboteo del mundo histórico, como en esta fotografía, que ustedes ven ahí al pueblo volcado viendo el resultado de este baile de la conquista. Entonces, yo primero hice una explicación para luego mostrar las imágenes, porque creo que ante la mirada turística o la mirada externa, esto podría adquirir otro tipo de significativos de consumo de cultura o un espectáculo, pero nótese que en este momento lo que hay es una actualización de la narración del mundo a partir
de la colonia y de la estructura colonial y del permanente saboteo, donde algunas veces el público se hace parte del espectáculo. Digamos, la separación entre espectáculo y espectador está bastante difuminado. Hay, digamos, una cercanía y una presencia, incluso intervención del público en algunos momentos. Por ejemplo, que quieran ayudar o puedan ayudar a los animales o que rapten a los animales. ¿Recuerdan que hay una tensión entre que los caballos eran animales que tenían fuerza y que no se conocían? Entonces hay momentos en los cuales se raptan a los animales y eso dejan débiles a los colonizadores. Entonces, pero eso nunca va a ser permanente, o sea, se va a ir actualizando, nunca se repite. Pero todo esto viene a partir de una actualización de la memoria indígena, de la larga memoria indígena. Y de nuevo, como lo sugiere Cusicanqui, a diferencia de una antropología visual que presentaría una imagen y que se presentaría por sí sola, es preciso notar los discursos, las tensiones, los previos y los posteriores a este tipo de imágenes y este tipo de rituales. De nuevo, Cusicanqui está difiriendo entre que si la antropología visual se centra en la observación y en la participación como métodos de acercamiento, la sociología de la imagen, dice Cusicanqui, requiere poner en cuestión la idea de la observación, porque una persona que pertenece a este mundo no es un simple observador, sino es al mismo tiempo un participante. Entonces, las dimensiones de observación y participación se ponen en cuestión. Me parece que mañana vamos a discutir claramente estas distinciones en términos teóricos que tiene Cusicanqui al momento de encarar y establecer esta idea de sociología de la imagen. Esta otra imagen es de una asamblea de tejedoras. Ha habido en los últimos años varios intentos y en realidad está institucionalizado ya una serie de asambleas de tejedoras que producen una serie de mecanismos de liberaciones, pero también de presencia en el mundo público de la protección de los textiles, dado que ha habido una serie de tensiones con algunos diseñadores de moda que plagian, que es el término que utilizan las diseñadoras, que plagian textiles indígenas para el diseño de otro tipo de vestimenta. Esta discusión entre plagio y apropiación cultural creo que está en este momento en boga, y una de las respuestas ha sido esta respuesta colectiva del establecimiento de una Asamblea Nacional de Tejedoras que busca ampliar el concepto de propiedad intelectual. Por lo menos en la Constitución guatemalteca, la propiedad intelectual se piensa con tres tipos de actores: individuales, estatales e institucionales, como cooperativas o ONGs. Pero este tipo de propiedad intelectual es propiedad intelectual colectiva. Dicen, bueno, es propiedad intelectual, pero es propiedad intelectual colectiva, por lo tanto nadie puede registrar uno de los textiles o un diseño textil como propiedad individual, ni como propiedad estatal, ni como propiedad institucional, sino como propiedad de pueblo, propiedad colectiva. También seguramente en los días que vengan vamos a discutir si es de su interés esta idea de propietario o de autor, más bien la noción de autor. Esta es una fotografía también de estas marchas y asambleas que se tuvieron de la Asamblea Nacional de Tejedoras. Creo que hasta ahí vamos a dejar la primera parte. Luego tengo una segunda parte sobre las ideas y las maneras de la representación prehispánica de las imágenes, pero creo que aquí podemos hacer un primer corte y escuchar sus intervenciones. Nada más también, otro asunto antes de comenzar, habíamos quedado con Laura, que dado pues esta naturaleza de clases, la
la escucha, digamos, concentrada permite, yo creo que tiene límites de caducidad. Y dado los tiempos de desayuno y todo, yo le propuse a Laura que les dijera que tomáramos la clase de 8 a 10 de la mañana. Entonces, podemos pues abrir una serie de preguntas que nos lleve hasta las 10 de la mañana, independientemente de a cómo vayamos desarrollando eso. Hay esta segunda presentación sobre la representación en el mundo prehispánico, imágenes del mundo prehispánico. Estas son imágenes comunales, indígenas, en el mundo contemporáneo. Entonces, si estamos de acuerdo, yo les pediría suspender a las 10 de la mañana porque es la hora en que tendría que elaborar el desayuno, preparar el desayuno. Y quizás podemos ver cómo nos acomoda y plantear que si podemos tomar una hora más o ampliar el tiempo según vayamos viendo en la siguiente sesión. Bueno, quizás en esa consideración podemos comenzar. ¿Estamos de acuerdo que terminemos a las 10 de la mañana? Yo en principio les había notificado que llevamos como 2 horas, no más, entonces yo creo que sí están de acuerdo. Bueno, perfecto. No hay ningún problema. Bueno, como lo consideres, profesor. Sí, ¿podemos? estamos de acuerdo. Dale, podemos trabajar 2 horas hoy y 3 horas la siguiente sesión. La verdad es que es la segunda vez que yo hago clases así, y la primera vez era que fue demasiado rápido y nos sobraba tiempo. Entonces, ahora pensaba que podía ser un tiempo prudencial. En todo caso, podemos ampliar a las 2 horas y media o las 3 a la siguiente. Y así yo prepararme y comer más antes de comenzar la clase. Bueno, entonces abro el espacio para la discusión, por favor. Hola, bueno, yo tenía una pregunta, pero es que está como parada la pantalla. Sí, está la pantalla. Quería hacerte una pregunta acerca, tú hablabas de qué es lo que se diseña y qué es lo que se produce. Entonces, de pronto, como un poquito hacerle una para puntualizar esa parte frente a, digamos, porque luego tú hablabas pues de las fiestas y de digamos, con las asociaciones, pero en ese caso, cuando te refieres a lo de que se diseña y qué es lo que se produce, ¿cuál es como la intención? ¿Qué es el diseño y qué es la producción? Bueno, muy bien. ¿Vamos a recoger otra, compañeros? Profe, de pronto si deja de compartir la pantalla para que podamos ver como más grandes los recuadros de los compañeros. A ver, dejar de... Ah, ya, listo, ya. ¿Ya? Ya está perfecto. Es que no sé por qué a mí me salía todavía en vista de presentación. Ya. Listo, ya. Muchas gracias. ¿Tendríamos otra pregunta? Profesora, yo le quisiera preguntar, ¿me escucha? Sí. Sí, tengo como una pequeña duda. Me pareció pues muy interesante el concepto de abigarramiento. A mí me gustó mucho, y yo cómo podría, por ejemplo, lo sé para hibridación. ¿Me escucha? No te Estaba como con dificultad, se oía con eco y yo no pude escuchar completamente. Perdón, ¿podría repetir su pregunta? ¿Me está escuchando ahora? Sí, ahora sí. ¿Me escucha mejor? Sí. Bueno, le decía que esta idea de abigarramiento me pareció muy interesante, y yo cómo puedo, también la sentí muy cercana a la idea de hibridación, cómo las relaciono, cómo se diferencian o cómo se mira cada una de estas dos ideas, porque pues la cultura siempre la
es como una lupa que siempre da la cultura con la lupa de la ideación. Ya, Esta idea de abigarramiento, ¿cómo aparecería? muy bien, muchas gracias. Hola, Hola, Gladys, ¿cómo estás? bien, bien. Mira, yo me quisiera remitir justamente a la imagen de esta especie como de construcción colectiva, de esta como arquitectura comunitaria, porque inmediatamente empecé a leer el texto, empecé a llevarlo al ejercicio de la representación narrativa. O sea, la descripción que se hace incluso de la elaboración de los tejidos como una especie de tejido de relato también, de tejido de memoria. Entonces me parecía muy bonita esa figura, o sea, cuáles son las arquitecturas comunitarias del relato, cómo empiezan a llevarse de manera simbólica estos tejidos literales a los tejidos de lo narrativo, por ejemplo, a la construcción de la memoria oral, a la construcción de ejercicios autónomos audiovisuales, de las puestas en escena, o sea, cómo entran en diálogo estas arquitecturas literales del tejido de los espacios en las arquitecturas de las narrativas. O sea, eso, me parece muy bonita esa relación y me gustaría que pudieras como hablar un toque de eso. Dale, muy bien. Una más, compañeros. O bueno, o las que hayan. Bueno, ¿No? yo quisiera hacer como una pequeña reflexión sobre todo en la última imagen que nos compartes de los vestidos, ¿cierto? En uno de los carteles, una de las chicas tenía una frase en la que decía que si los vestidos mayas no iban a ser protegidos, pues simplemente ya no habría más vestidos mayas, ¿cierto? Y eso me pone en conflicto porque cuando, con mi tesis, sobre todo pues con mi trabajo de grado, cuando hablamos de las funciones del vestido como tal, hay una de las principales y de las más antiguas que tiene la ropa y son las mágico-simbólicas, ¿cierto? Finalmente, en todas las comunidades que son anteriores a la modernidad, vemos que estas funciones mágico-simbólicas no son como las entendemos ahora en Occidente, que finalmente son falsas, ¿cierto? O sea, para nosotros un vestido mágico-simbólico siempre va a tener como ese tinte de ser una ilusión o de ser algo que no es real, ¿cierto? Mientras que para una comunidad indígena las funciones mágico-simbólicas son funciones reales, ¿cierto? Entonces, esa idea de proteger esas otras distintas funciones que ponen en conflicto a como ha sentido la indumentaria occidente, como que me hacen pensar, y sobre todo en ese asunto que se muestra ahí como una discusión de que finalmente la sociedad occidental pierde de cierta manera esas capacidades de confiar en la magia y en todo lo místico que hay detrás de cualquier artefacto. Muy bien. Perfecto. Ahora estaba queriendo buscar unas fotografías. Así, Carlos Álvarez. Profe, sí, aquí pude medio organizar la cámara, qué pena. Yo estaba ahorita revisando, pues, de manera muy superficial el término de abigarramiento, porque la verdad, yo creo que me pone como a pensar desde qué puntos, desde qué miradas estamos hablando sobre este tema, ¿sí? Porque, pues, hay, hay varios puntos de vista. Uno, para mí, con el texto, eh, puede ser desde el punto de vista estético, sobre, ahorita como estaba comentando lo del el vestido, ¿sí? Cómo entra este, el diseño y el vestido como artefacto cultural dentro de una sociedad.
pero también pueden haber otras miradas. Entonces yo creo que sería pertinente como sentar como una postura desde dónde estamos mirando o hacia dónde vamos a analizar este término de abigarramiento que creo que está bordeando toda esta discusión y sería importante como definirla bien, porque estuve mirando ahorita, pues así, de manera muy superficial en internet el término de abigarramiento y habla como de confusión, como de desorden, como como de algo, como una tensión. Entonces, de pronto como precisar, me gustaría de pronto si podemos precisar bien ese término como para entender un poco más hacia dónde va la discusión. Muy bien, muchas gracias. ¿Sí? Sí, maestra, tengo una duda. Digamos, dentro de la sociología de la imagen, me parece muy valioso el interpretar la realidad desde un punto de vista participante, ¿sí? Como bien lo decías tú, que es la diferencia también en cuanto a la antropología visual. Pero allí me empiezan a surgir dudas en cuanto a hasta qué punto, por ejemplo, yo con la mirada de investigador, que quiero acercarme a una comunidad, hasta qué punto puedo ser el participante, cómo puedo saber incluirme a ellas para poder en realidad llegar a hacer esa sociología de la imagen y no quedar como un observador participante, por ejemplo. Y sobre todo si se usa, por ejemplo, como lo decía la autora, la descolonización de la mirada. Eso me parece a mí muy, muy valioso, pero ¿cómo puedo yo llegar a ese punto sin ser parte de esa comunidad, desde una mirada investigadora, involucrarme a la comunidad sin lo que te comentaba, sin llegar a limitarse a una observación participante? Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, entonces partiremos en orden. Adriana Bastidas hacía una pregunta sobre qué es lo que se produce. Y creo que vamos a poner otra vez el PowerPoint. Ya, entonces clase 1. Sí. ¿Qué se produce? Como decía el colega, se producen estructuras arquitectónicas bajo figuras de trabajo comunal en la actualización de distintas técnicas de construcción. Yo hacía el énfasis de que se construyeron las paredes para tierras frías y el techo para tierra caliente, que digamos es algo que no se hacía, que no se realizaba, pero tenía que ver con condiciones de la guerra. Es un momento de escasez, es un momento en el que no hay las tejas, este techo de barro que se utilizan en varias comunidades del altiplánico propias del clima frío, que guarda el calor, que no, digamos, que calienta, que guarda el calorcito del sol. En ese momento, dado a la escasez por la guerra, se establecen una combinación de técnicas de construcción. Entonces, ¿qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que diseña? ¿Qué es lo que produce? Producen este tipo de estructuras de construcción. Contaba también que es un salón comunal, se está construyendo el espacio para la deliberación. En las sociedades comunales es muy importante, es muy interesante la idea de la deliberación. Entonces, habría que construir un espacio para la producción de la deliberación. Decía también que esta es una fotografía del inicio de la construcción a inicios de los años 80. Se termina la construcción, se hace una gran fiesta, una gran alegoría para la inauguración, pero años siguientes, 5 o 6 años después, cuando se profundiza la guerra, destruyen este salón comunal. Entonces,
no quedan fotos de la inauguración, pero sí hay fotos del inicio de la construcción. Entonces creo que es muy interesante pensar y ver estas otras maneras de construcción. Decía también que todas las personas que están aquí son comunitarios que trabajaban o en haciendas o en fincas o como albañiles, constructores, comerciantes, que en su tiempo normal de trabajo pagado, pues desarrollan sus actividades. Pero es una jornada de trabajo comunal, es decir, la gente no dio dinero para la construcción, pero sí dio el trabajo, y los materiales pues fueron recolectados de la misma comunidad y de la misma montaña de la comunidad. Creo que es interesante ver la complejidad, los actores y las tensiones que hay del salón producido, del salón diseñado, cómo se diseña, cómo se concibe, cómo se va a construir este lugar. Lo mismo con esta, bueno, creo que hasta ahí podría quedar la respuesta de Adriana. ¿Cómo se producen las fiestas? ¿Cómo se producen este tipo de acontecimientos? Que, como decía, no es un espectáculo montado por una entidad pública, sino es un relato del mito y de la representación, la teatralización del mito de la conquista, del relato de la conquista, que todos los años es actualizado, y en algunos años triunfan los indígenas sobre los castellanos, y en otro momento son los castellanos que triunfan sobre las comunidades indígenas. Decía también que los espectadores no son meros espectadores porque participan saboteando la lucha, saboteando las técnicas españolas, algunas veces, otras veces no. Entonces, el resultado de este relato de la conquista va a variar según la participación o el involucramiento o la difuminación entre espectador y participante. Ahora bien, organizar una fiesta como esta requiere de una serie de estructuras y de procesos de deliberación, es decir, hay un comité encargado que organiza la actualización de los disfraces, del vestuario, de la música, de la alimentación, de gestionar el lugar donde va a ser el momento exacto e idóneo para la realización de esta representación teatral. Entonces, más que pensar en un producto concreto, hay que pensar, para pensar el diseño y la producción en el mundo comunal, hay que pensar en el proceso comunal y todo en un proceso inicial de organización, de goce y de disfrute. Creo que esas etapas no están plenamente separadas sobre ello. Luego, sobre la distinción entre abigarramiento e hibridación, que se conecta con lo que el colega Álvarez pregunta sobre una definición precisa de lo que significa el abigarramiento. Bueno, creo que una cosa es lo que el Wikipedia pueda decir sobre el abigarramiento como una definición. Esa es una diferenciación, digamos, entre la definición en un diccionario y el trabajo problemático del concepto. Y me parece muy, muy importante la pregunta que nos lanzan sobre la distinción entre hibridación y abigarramiento. El concepto de hibridación estuvo presente hace unos cuantos años en las definiciones, en las discusiones, tanto teóricas como de políticas públicas en Latinoamérica, a partir de un libro de un colega argentino radicado aquí en México, que se denominó Culturas Híbridas. Néstor García Canclini escribió ese libro. Culturas Híbridas, estrategias para salir y entrar a la modernidad. Y está pensando entonces en el mundo de la globalización, esta hibridación y esta fusión entre culturas. También está poniendo, digamos, una distancia mucho más cercana, me parece a mí, con la política del mestizaje. La política del mestizaje, o la definición política que después se estructura como una política pública del mestizaje, que digamos que tiene su cuna de nacimiento en el Instituto Nacional Indigenista de México, en el México postrevolucionario, y que después se extendió por toda América Latina, planteaba que
después del mundo colonial, las sociedades en Latinoamérica eran la fusión de la raza cósmica, decían. La raza cósmica era lo mejor de la cultura castellana y la grandiosidad de la cultura indígena. Y que en esa fusión es que se establecía lo mexicano y particularmente después lo latinoamericano. Esa fue, digamos, una tendencia teórica y también de políticas públicas hasta los años, con mucha fuerza en los años 50 y en los años 60. Y estoy hablando de eso en términos genealógicos, digamos, para ver a dónde nos lleva la política, la interpretación de la hibridación y qué es lo que nos aporta esta idea del abigarramiento, y seguiría en un cuarto concepto con la política cheje, que también está presente en el libro de Rivera Cusicanqui y que la compañera ha preguntado hace un momento, ¿no? Esta idea del mestizaje, de la cultura, política cultural mestiza, y de ahí que las políticas culturales tendrían que potenciar ese amestizamiento de las sociedades, pues fue duramente criticada e interpelada por una historiadora, digamos, sin proponérselo, logra hacerlo, por la historiadora Camila Towson, que escribe un libro sobre la Malinche. En la región mesoamericana esa figura es muy importante. Malintzin era una mujer que era traductora, que era de un barrio, de un lugar que se llama Coatzacoalcos, en lo que hoy día sería Veracruz, recuerden ustedes que la colonia española inicia con el atraco de los barcos españoles en el puerto de Veracruz y después comienzan todo el proceso de viaje y posterior colonización, partiendo desde Veracruz, pasando por Puebla, llegando hasta México y establecen el virreinato de la Nueva España, ¿no? Su proceso, el proceso de conquista, digamos, no fue de una guerra descarnada en un principio, porque eran personajes que venían sin el conocimiento del idioma, sin el conocimiento del contexto, sin las defensas para sobrevivir en un clima y sin cultura gastronómica, digamos, no podían comer maíz. De hecho, hay muchas crónicas coloniales que muestran cómo los españoles cuando llegan empiezan a morir porque se indigestan, porque no pueden comer, no tienen el organismo acostumbrado a comer lo que había aquí y de lo que se alimentaban las sociedades. Cuento esto porque muestra que esta idea de la grandiosidad indígena y de lo mejor de la cultura castellana se fusionó a partir de que la Malintzin, o sea, esta mujer traductora, había tenido una relación sexoafectiva, por ponerle un nombre, con Hernán Cortés, y que de ahí empiezan a nacer niños, hijos de castellanos, con mujeres indígenas que manejaban 4, 5 o 6 idiomas y que era la traductora del mundo de la colonia. Sin embargo, estos textos de Camila Towson muestran como que ni siquiera hubo tal descendencia entre Cortés y la Malintzin, sino que siempre hubieron una serie de tensiones, que Malintzin va a tener hijos, va a tener una descendencia con hombres indígenas y no con hombres castellanos. Es decir, esta idea de la fundación de la grandilocuencia de lo castellano con lo indígena fue un mito que no existió. Y no existe porque Malintzin, cuando muere, titula y deja herencia de tierra, sobre todo, a sus hijos, y ahí empiezan a ver quién era el padre de sus hijos y que la que está dotando de la herencia a los hijos, digamos, quien dota la herencia a los hijos mexicanos es una mujer indígena y no es un padre castellano. Digamos que ahí hay una tensión y también es absolutamente problemática esta idea de la fusión de las dos razas, de la raza cósmica se llamó en el caso mexicano. Entonces, si por un tiempo esta idea, pero bueno, aunque esto se ha interpelado, de todos modos, esta idea de política mestiza se estableció en todo el continente. Bueno, con más fuerza en algunos lugares como en México, pero que fue un remedio de políticas públicas en varios lugares, como en Guatemala, como en Honduras. Sin embargo,
lo que sucedía es que bajo esta idea de fusión de razas se ocultaban el sujeto de poder. Digamos, el sujeto de poder siempre fue criollo, sigue siendo criollo. Y eso fue bastante interpelado por los años 60 y los años 70 por varios autores. Y es de ahí donde van a hacer esta idea del abigarramiento y también la idea de la hibridación. Claramente, Zavaleta escribe estos textos en los años 70 y el libro de Culturas Híbridas es de finales de los 90 y principios de los 2000. Entonces, la idea de abigarramiento, que viene, digamos, de una matriz mucho más marxista, García Canclini más bien viene de los estudios culturales, y ahí se notan pues una de las diferenciaciones a partir de las preguntas que hacía el colega sobre la definición de abigarramiento. Creo que las disciplinas, dado que estamos, digamos, formándonos en un proceso académico, las disciplinas no son menores. El abigarramiento viene de esta idea marxista de pensar estructuras políticas de reproducción efectivamente en desorden, en confusión y en tensión. Es lo que dije desde un principio. Zavaleta considera que no hay tal fusión, no hay fusión mestiza, sino que lo que hay es existencia y permanencia problemática, tensa, contrariada, algunas veces coordinada problemáticamente. Es decir, la estructura de tierras comunales, por lo menos en algunas regiones como Honduras, en Guatemala, disputa permanentemente la idea de propiedad nacional. Seguramente ustedes han escuchado estas disputas que hay al respecto de que la minería es de interés nacional y que el territorio es nacional y que por interés nacional tendría que explotar determinada tierra donde viven comunidades indígenas. A eso se superpone o a eso se responde con títulos reales de propiedad comunal, de propiedad de la tierra previo a la formación del Estado. Y ahí se juega una tensión, ahí se juega una polarización. Ahí, digamos, podríamos comprender el Estado no como un ente ordenado, disciplinario, sino en permanente tensión, en permanente desorden. Por lo menos esa sería la forma Estado latinoamericana, que no es la misma historia del Estado en los países centroeuropeos o en otras regiones, digamos. No hay una visión lineal y plana del entendimiento del Estado porque hay una sociedad previa a la formación de ese Estado. En este sentido, yo creo que hay una separación entre abigarramiento e hibridación. También creo, al colega que pregunta esta importante pregunta de la distinción, es que va a depender del concepto que tengamos de política. Por eso esta clase se llamaba política comunal, porque lo que nos presenta, y una de las distinciones de la política liberal y la política comunal, es que la política liberal se centra en el individuo, en los derechos y en la representación individual, y también en la propiedad privada, pero que creo que esa cada vez más en las ciudades está desaparecida. Lo único que tienen los sujetos son una representación individual en el momento de las votaciones, que es el momento, digamos, máximo de la cumbre política en algunas oportunidades, digamos, o me parece que es una condición generalizada. A diferencia de las estructuras comunales, donde la representación no es individual, sino colectiva, donde no hay una propiedad privada de la tierra, donde la propiedad comunal es indivisible, indistinguible e inembargable, es decir, no se puede embargar, no se puede desaparecer y no se puede extinguir, digamos, no se puede partir, no se puede, digamos, hacer como propiedad privada pequeñas propiedades chiquititas, sino que el título es propiedad comunal. No se puede desaparecer, no se puede embargar. Esas son las condiciones jurídicas de la propiedad comunal reconocidas en las constituciones y reconocidas por los convenios internacionales. Eso moldea la política, eso moldea tu subjetividad y tu vida política. El hecho de que no son dimensiones asociativas, sino que son tramas comunales, es decir, se viven juntos, se gestiona el agua juntos, se hace el salón juntos y se organizan las fiestas en conjunto.
Eso de ninguna manera significa que no haya conflicto, que no haya tensión y que sea un mundo mágico no tocado. De hecho, una comprensión del mundo comunal o de la política comunal tiene como característica pensar la noción de obligatoriedad. Es decir, se toma agua y como se toma agua se está obligado a trabajar. Se disfruta de la fiesta y como se disfruta de la fiesta, se está obligado a dar las colaboraciones, a hacer las faenas, a hacer los tequios o las mingas para que la fiesta funcione. Se necesita y se utiliza el salón comunal. Y como se utiliza y es de beneficio de todos, entonces estamos obligados al trabajo para la construcción de estos salones. Entonces, digamos, hay una noción de obligatoriedad al interior de la vida comunal. Luego hay una serie de tensiones que va a producir un sistema de justicia al interior, digamos. No es únicamente un concepto o una convivencia. Tienen formas de autorregulación, formas de autogeneración, de estructuras de justicia. Después eso se ha discutido como la jurisdicción indígena, me parece, en Colombia. Yo fui a un congreso sobre jurisdicción indígena hace unos cuantos años, pero digamos la justicia no funcionaría como un ente separado, sino en íntima conexión con estas estructuras comunales. Entonces, volviendo, moldea claramente pensar la política en clave comunal o en clave liberal. Si el lugar de pensar la política es la representación del individuo que interpela al Estado o a las municipalidades o a una estructura estatal, o la representación comunal o el encarnamiento comunal de la vida por el beneficio y la obligatoriedad colectiva. Creo que eso nos podría servir como marco de intelección, de separación entre pensar la cultura de hibridación o pensar la política en términos de hibridación o pensar la política en términos de abigarramiento. Yo podría pasar ese texto. Unos colegas bolivianos escribieron un libro, una compilación que se llama Pensando América Latina desde la noción de abigarramiento. Entonces hay unos textos sobre Argentina, otros sobre... creo que uno sobre Venezuela, sobre Colombia no hay uno sobre Guatemala, claramente, y uno sobre Bolivia, donde, digamos, va dando más marco teórico para pensar las formas de Estado, porque finalmente una sociedad como la colombiana, que tuvo como anterioridad el virreinato de la Nueva Granada, ¿no? Permite comprender algunas diferenciaciones como la sociedad peruana, que fue la capital del virreinato del Alto Perú, que fue rica en la producción de plata. Digamos, fue uno de los lugares, tanto la Nueva España como el Alto Perú, fueron de los virreinatos más ricos porque tuvieron extracción de minerales. Bueno, y eso viene con otra discusión. Pero me parece que esas distinciones podrían servirnos, y en este texto de Pensando América Latina desde la noción de abigarramiento de René Zavaleta, puede ser importante. Y bueno, el gran problema es que yo tengo los libros en físico y todos los programas de escáner están colapsados o no funcionan, pero podría preguntarles a los autores si tienen la versión PDF para que puedan hacerlo llegar y ampliar la discusión. Continúo. Hay en el texto de Sociología de la Imagen que vamos a discutir en la siguiente sesión. La siguiente sesión va a ser, digamos, trabajar el concepto de manera canónica. Vamos a trabajar el texto de manera canónica, el de Rivera Cusicanqui. Ahí ella inicia y después tiene otro libro que se llama Un mundo cheje es posible, introduce el concepto de cheje, que es una manera crítica de recuperar y actualizar la noción de abigarramiento. Cheje es un vocablo aymara que significa manchado, porque uno no, como decíamos en la noción de abigarramiento, estas estructuras comunales están en tensión, en desorden con las estructuras estatales, efectivamente. Y uno no puede pretender, en términos históricos y en términos teóricos, que las dos funcionan de manera separada, como si uno fuera por el carril estatal liberal y otro fuera por el comunal, y no hubiesen una serie de contactos entre uno y el otro. Zavaleta sostiene que estas estructuras comunales moldean al Estado, no lo dejan ser,
y al mismo tiempo el Estado no deja ser completamente a las estructuras comunales, y eso sería la política para él. Dice entonces, esto pensando en términos de estructura, Cusicanqui va a empezar, inicia a pensar la subjetividad. ¿Qué sucede entonces con estos sujetos comunitarios que tuvieron que emigrar a la ciudad y están en la ciudad y entonces tienen dobles o triples registros? No sé cómo estará construida la ciudad de Bogotá, una historia urbana de Bogotá quizás nos permitiría analizar o pensar la manera de cómo los migrantes que vinieron de comunidades llegaron a las ciudades y establecieron quizás comités de construcción de las colonias o estructuras de fiestas celebratorias que existían antes en sus comunidades y que hoy día tienen que existir en las ciudades. Entonces ella piensa la idea de Cheje como la idea de manchado. Dice Silvia Rivera Cusicanqui que estos sujetos son sujetos comunitarios que se manchan. O sea, conocen la idea, hagan en su cabeza la idea de la figura del jaguar, que es un cuerpo completo, es un cuerpo de un animal que tiene una serie de manchitas, ¿no? Y eso es lo que sería, de alguna manera, la subjetividad de estos personajes comunitarios que tienen este tipo de cultura comunal, colectiva, que llegan a las ciudades y se enfrentan con que la gestión de la vida no puede ocurrir de esa manera y se actualizan. Eso, Verónica Gago, una colega argentina, lo llama como lo popular. O sea, eso sería lo popular. La definición de lo popular estaría contenida por este tipo de ensambles, dice ella, de ensambles entre estructuras comunales y estructuras ligadas a la economía y al comercio. Silvia Rivera Cusicanqui nombra eso lo cheje, que está en el texto que vamos a discutir más adelantito, en la siguiente sesión. Entonces, creo que en ese mundo problemático, es en ese mundo desordenado que habría que comprender el diseño de estas imágenes, el diseño de esta iconografía, el diseño de este tipo de vestuario. Sobre la construcción colectiva de la arquitectura, pues ya ahondé un poco sobre ello y muchas gracias porque me permitió ponerlo en punto como lo que se diseña y lo que se produce en estos mundos comunales indígenas que tienen sus reglas de funcionamiento, pero que no es pura, que está manchada, como utilizando este término de Cusicanqui, o que está abigarrada en términos de Zabaleta. Cuando yo hice la maestría, tomábamos clases con el profesor García Canclini y él utilizaba un ejemplo, y utilizaba el ejemplo del caballo de Troya. Él utilizaba el caballo, sí, conocen la historia del caballo de Troya, ¿no? Para pensar a los migrantes mexicanos en Estados Unidos y la manera de cómo estas estructuras migrantes estaban cada vez más teniendo y avanzando en ciertas prerrogativas políticas y culturales al interior del mundo anglosajón. Utilizaba esta idea del tráfico ilegal, como era el caballo de Troya. Se acuerdan que es un regalo que les llevan, pero los guerreros, el arma va al interior del caballo que se lleva como regalo, ¿no? Él utilizaba esa idea para pensar este concepto de la hibridación, y pensaba que estas formas troyanas eran una de las estrategias que podían tener los pueblos y las comunidades migrantes, sobre todo para gestionar su vida, para gestionar su sobrevivencia en Estados Unidos. Sobre la idea de la distinción entre observación y participación, me parece que va a ser la clase siguiente, y es absolutamente problemático porque Silvia Rivera Cusicanqui es una mujer aymara de Bolivia, que lo que es pionera de muchos estudiosos, o sea, es mucho mayor,
luego viene una generación mucho más joven, como a la que yo pertenezco, de indígenas estudiando sus sociedades. Ahí hay una distinción entre antropología y sociología. Dice ella que la antropología es la ciencia para estudiar a los otros, mientras que la sociología es el estudio aplicado a las propias sociedades. Y eso entonces va a poner en cuestión las técnicas de investigación, la observación, la entrevista, la observación participante, y que creo que ahí se juega un reto, se juega un modelo de investigación que permitiría o daría apertura a la comprensión de los mundos a los cuales uno no pertenece. Quizás el experimento, este diseño experimental del colega entre el paciente y el creador y el paciente estaría cercano a esta perspectiva. Pero me parece que eso lo vamos a discutir y les pido por favor que trabajemos sobre el texto de Silvia Rivera Cusicanqui. La siguiente sesión yo presentaría una introducción sobre los conceptos que están ahí contenidos y lo discutiríamos ya con estos antecedentes, colegas. Y creo que pues estamos llegando al tiempo. Creo que si tienen algunas otras preguntas que podemos retomar en el inicio de la sesión, pues, sería muy importante. Creo que aquí hay una función de chat o si no de mi correo. Yo creo que prefiero mi correo porque no voy a abrir esto. Prefiero mi correo. Laura podría darles mi correo y si tienen alguna puntualización al respecto, creo que pues podemos iniciar la siguiente sesión con esas puntualizaciones, pero pediría entonces una lectura bastante detallada de los primeros 2 capítulos del texto de Cusicanqui para la siguiente sesión. Listo. Sí. Es que esto es raro, profe. Es una sensación muy fea porque uno se siente como solo. Es raro, además que como que uno no quiere, como el audio no se activa todo el tiempo, es como que no quiere uno sobreponer lo que el otro está diciendo. Entonces, sí, exacto, sí. En todo caso, profe, yo sí creo que muchas cosas para discutir incluso sobre el libro de Sociología de la Imagen. Yo sé que no hoy, pero me pareció muy interesante, pues, la pregunta que hizo ahora la compañera sobre la descolonización de la mirada. Pues en parte mi interés pues es un tema de interés para mi tesis de doctorado, entonces sí me gustaría que pudiéramos abordar de pronto ese tema en la siguiente sesión, tal vez comenzando esa pregunta que hizo la compañera, porque sí creo que es muy necesaria y pues sobre todo como estas realidades latinoamericanas donde están como sobrepuestas tantas temporalidades y tantas formas de entender la realidad. Ese concepto de abigarramiento no lo conocía. El libro que nos prometió, pues le agradecería mucho si nos lo pudiera compartir, porque sí creo que por lo menos para mí va a ser muy útil para entender muchas cosas y poder explicar muchas cosas que tienen que ver sobre las visualidades, digamos, contemporáneas en un contexto pues tan diverso culturalmente como en el que yo me muevo, en el que yo vivo. Entonces sí, agradecería mucho ese libro y pues bueno, retomar el tema de la descolonización la próxima sesión y muchas gracias. Sí, me quedó pendiente hablar sobre el simbolismo y lo mágico de los vestidos, de los textiles y de la vestimenta, que también voy a comenzar con eso, ahorita que lo tengo aquí anotado, voy a comenzar con eso, que nada más anticipo que creo que en las sociedades indígenas los textiles sobre todo son los artefactos de seducción. No únicamente, digamos, de lo simbólico, de lo ritual, sino sobre todo los artefactos de seducción. Pero voy a retomar esa pregunta que ha hecho Carlos Álvarez, así como la idea de poner en cuestión la idea de la investigación participante o la participación en la investigación. Entonces, pues muy buenos días. Nos vemos el 12, ¿no?
Nos vemos el 12 a las 8 de la mañana. Sí, el viernes 12 a las 8 de la mañana. Podremos trabajar 2 horas y media o 3 según vamos viendo cómo se sienten ustedes y cómo me voy sintiendo yo, porque estarse viendo ante una máquina todo el tiempo, la verdad es un poco cansado. O sea, estarme viendo yo, no les miro a ustedes, miro sus nombres, pero me miro yo y a veces sí me distraigo. Entonces, pues buenos días, cuídense mucho y nos vemos en la próxima sesión. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.